Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Muy contento de estar aquí y de vernos por fin las caras en directo. Así es, de verdad que es una entrevista sumamente interesante, tenía muchísimas ganas de hacerla. Por aquí estoy muy bien acompañado con nada más y nada menos que tu libro, Hijos de la Adversidad. De verdad que es espectacular, yo se lo recomiendo a todo el mundo que quiera saber cómo la vida moderna nos está enfermando, porque parece algo, no sé, conspiratorio, ¿no? Que toda la tecnología, toda la comodidad de la vida moderna nos esté haciendo tanto daño. Pero antes de meternos en materia, Antonio, me gustaría que fueses tú mismo quien se presente, que nos cuente un poquito más de quién es Antonio Valenzuela y sobre todo por qué escribir un libro que lleva ese nombre, Hijos de la Adversidad. Pues bueno, yo siempre me hace gracia porque siempre que me preguntáis que me presente, creo que siempre me presento de una manera distinta. Así, si hay gente que haya escuchado algún podcast mío en otro, en el que haya salido, pues puede no escuchar siempre lo mismo. Pero bueno, ¿cómo me defino yo? Yo, bueno, mi nombre ya lo has dicho, soy Antonio Valenzuela. Digamos que de profesión, primero estudié fisioterapia, después estudié osteopatía y después estudié psiconeuroinmunología clínica. Creo que al final es una trayectoria muy coherente en cuanto a casi muchos fisioterapeutas nos pasa lo mismo, porque digamos que los fisioterapeutas nos enfocamos en la musculatura, en cómo funciona el organismo. Después intentamos, cuando estudiamos fisioterapia, digamos, actuar sobre otras estructuras, como pueden ser vísceras, como pueden ser el sistema nervioso, también mediante nuestras manos y el ejercicio. Y esa búsqueda, pues esa insatisfacción pura que mueve al Homo sapiens de intentar solucionar otras cosillas que veía en pacientes que no podía y tal, pues me llevó ya a estudiar lo que es la psiconeuroinmunología clínica. Si a eso le unes que soy una persona muy curiosa, me gusta siempre aprender cosas nuevas y que también la genética me hizo un favor o una putadilla, depende de cómo lo veamos, porque me cargó de una serie de patologías, de susceptibilidad, mejor dicho, a determinadas patologías, como el hipotiroidismo, como una enfermedad inflamatoria intestinal, como una artritis psoriásica, que claro que siempre me hicieron, pues está jodido, ¿para qué no vamos a decirlo de otra manera? Entonces, como la medicina, digamos, convencional, por darle un nombre, porque a mí tampoco me gusta etiquetar las cosas, para mí medicina solo hay una, y es la que funciona. Hay cosas que funcionan de la medicina convencional y otras que no, hay cosas que los fármacos hacen muy bien, otras que no. Lo que pasa es que, claro, con el estilo de vida, yo creo que a todo el estilo de vida siempre hace bien, nunca hace mal, pero bueno. Y lo que te decía, que fruto de ese transitar por tantas dolores, patologías, que si la cara descamada, que si caspa, que si hinchazones intestinales, que si tal, que si cual, que si pastillas, que si pitos, que si flautas, que si nada que me mejorara, pues claro, ya se unieron por un lado paciente, digamos, empoderado, paciente cabreado, por decirlo de alguna forma, con el sistema, por otro fisioterapeuta también disconforme con los resultados que obtenía con los pacientes, y esas dos cosas pues me llevaron a confluir aquí. Y ese ha sido tu camino. Y no me deja de sorprender, Antonio, el hecho de que prácticamente, yo creo que si no todos, casi todas las personas a las que yo he entrevistado en este podcast, que ya son más de 130 episodios, son 2 congresos que he hecho, casi todo el mundo llega a divulgar, sea en lo que divulgue, entrenamiento, salud, nutrición, lo que fuese, por una patología, por una experiencia propia. Y de verdad que es muy bonito porque yo siempre he dicho que muchas veces en el dolor está el propósito. A mí, por lo menos, pues, por experiencia propia, justamente el dolor, las patologías, las dolencias que he sufrido en carne propia son las que me han llevado a estar aquí hoy contigo, con Antonio, hablando de la adversidad de la vida moderna. Mira, hay una cosa que a mí me llama la atención y es que en este dibujo que está en la portada de tu libro, Sí. pareciera que hubiésemos evolucionado, ¿no? Desde los primates hasta el Homo sapiens. Pero pareciera en algunas cosas de que ha sido más bien al contrario, ¿no? De que hemos involucionado porque la vida moderna realmente nos está enfermando. Y yo quisiera saber el por qué cada vez estamos más y más enfermos. Mira, eso ahí has tenido, ha sido muy, muy agudo, macho, y eres la primera persona que me lo dice. Y eso te voy a confesar un pequeño secreto. Esa no es la portada que a mí me hubiese gustado poner, no era la portada inicial, porque la portada inicial
era hasta donde aparece aquí, ¿no? Hasta donde aparece un chico atlético y tal, después otra persona con sobrepeso, sentada en un ordenador, agachada, y después ya otra vez una persona súper fuerte. Era, lo que pasa que, claro, que la editorial me dijo, Antonio, que tenemos el espacio que tenemos, si ponemos todos los muñequitos que tú quieres, pues claro, va a salir muy pequeño y no va a ser estético. Pero claro, eso era para mí el sentido. El sentido era que un proceso evolutivo nos llevó digamos, a la cúspide de la cadena alimentaria, por decirlo, de la cadena trófica, en base a un cerebro que era capaz de orquestar respuestas rápidas, de hacer que cooperáramos los unos con los otros, que eso es súper, mega, hiper, ultra importante, y una musculatura, oye, nada desdeñable, no nos podemos pelear con un gorila, pero si éramos capaces de cansar a un gran herbívoro a trote. Entonces, claro, éramos imponentes en ese aspecto, teníamos la conjunción perfecta. ¿Qué ocurrió? Que claro, que ese cerebro tan, y perdón por la expresión, porque es que yo soy muy, muy mal hablado, tan jodidamente privilegiado, que estaba y estuvo modelado por la evolución para darnos la respuesta más rápida ante digamos, las adversidades, las necesidades del medio. ¿Qué ocurrió? Pues que claro, que la evolución no iba a prever que nuestro cerebro iba a desarrollarse de esa manera tan exponencial, que ya no solo el cerebro, sino que íbamos a hacer, y lo vuelvo a repetir otra vez, la tremenda importancia de ser tan buenos cooperando los unos con los otros, ser capaces de aprender a escribir y ya no solo trascender a nuestra, ser eterno en el sentido en el que lo que nosotros aprendíamos ya no solo lo pasábamos por el código genético, lo pasábamos por el código lingüístico. Entonces, claro, pudimos generar una revolución cultural que después nos lleva a una revolución tecnológica que llevó al traste a la evolución, porque con este coquito fuimos capaces de generar aires acondicionados, calefacciones, sobrealimentación y además alimentos como pues ultracalóricos, es decir, todos los retos que nosotros tuvimos en el pasado que nos mataron, hoy día afortunadamente la mayor parte del planeta, no solo los conseguimos superar, sino que los ultra compensamos y nos hemos ido a la otra esfera, es decir, no hemos pasado de rosca a nuestro cerebro por querer ponernos las cosas fáciles. Ha sido tan bueno que nos las ha puesto tan fáciles que hoy día nuestro cuerpo sufre esa consecuencia. Somos animales carentes de todo tipo de estímulos por supervivencia. Sí, la verdad es que es impresionante y de hecho hay un experimento que si mal no recuerdo, lo estoy intentando buscar porque no recuerdo bien el nombre, no sé si se llama Universo 36, Universo 26, que es un experimento que se hizo con ratones, no sé si lo conoces, y tiene un número el experimento, porque justamente se repitió una gran cantidad de veces y siempre el resultado era el mismo. A las ratas, a los ratones, se les ponía a vivir en una especie de universo, ¿no? En un hábitat, pero un hábitat ideal. Se le daba todas las comodidades y siempre terminaba de la misma forma, en caos. El experimento es impresionante. Y yo ahora te pregunto, ¿por qué? Claro, porque tú bien lo mencionabas en tu caso personal y yo también lo viví en carne propia. Estamos cada vez más enfermos, pero digamos, esa transición a esa enfermedad que obviamente viene llena de síntomas, de distintos síntomas, la estamos normalizando. Incluso la enfermedad la estamos normalizando. Tú has nombrado algunas y muchas de ellas las hemos normalizado, como nos dan un fármaco que nos permite sobrevivir mientras llevamos esa enfermedad, pues realmente las tenemos ya como parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos llegado al punto en que por una parte estamos enfermando a ese nivel que estamos enfermando y por otra parte que estamos normalizando. ¿Es que nos vemos incapaces de resolver esa situación o qué es lo que puede estar sucediendo? A ver, yo creo que aquí, a ver cómo lo explico porque hay muchos melones por abrir, pero claro, digamos que nosotros durante toda, bueno, la historia más reciente hemos ido enfocándonos mucho y además sobre todo la ciencia en una medicina muy farmacocentrista, es decir, la hiperespecialización de la medicina ha sido muy beneficiosa para determinadas cosas,
pero muy problemática para otras. Es decir, mira, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo, hay traumatólogos que son súper especialistas en el tobillo. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, tú tienes un martillo, no es el famoso dicho de que para un martillo todos son clavos. Es decir, si tú eres mega especialista en el tobillo y viene una persona con un dolor en el tobillo, tú vas a buscar todas las patologías que haya en el tobillo. Pero es que a lo mejor en ese tobillo el dolor viene irradiado por una hernia discal. Y eso, como es hiperespecialista en el tobillo, pues solo se centra en el tobillo. Pasa igual, exactamente igual, con un dermatólogo, ya no todos, porque cada vez ese concepto integrativo de la medicina está, digamos, luchando o divulgando otra medicina que no es tan especialista, tan encajonada, sino más integrativa. Y pasaba exactamente lo mismo. Entonces, un dermatólogo pues se especializaba justo en los problemas de la piel y todo lo que no fuera la piel no lo estudiaba. Un cardiólogo exactamente igual con el corazón. Entonces, claro, ellos buscaban, dividían al organismo, es decir, y a las patologías mecanismos de acción, es decir, buscaban, eran capaces de segmentar lo que no funcionaba y buscar un fármaco para tratar eso que no funciona, pensando que ahí era donde se solucionaba el problema. ¿Qué ocurre? Que son muy, muy, muy eficaz a corto plazo. Súper eficaz a corto plazo. De hecho, aquí pasa una cosa, mira, David, y no me preguntes el por qué, porque ya empezaríamos con teorías conspiranoicas, que yo creo que no son tan conspiranoicas, pero bueno, mira, cuando se inventaron las estatinas, famoso fármaco para reducir el colesterol, pues no me acuerdo exactamente cuándo se publicó el primer artículo sobre ella en la revista de la Journal of American Medicine Association, en JAMA. No me acuerdo ahora, pero sí leí ese paper y en ese paper venía a decir perfectísimamente que las estatinas iban a ser un fármaco que se iba a utilizar cuando el colesterol, cuando el paciente estaba en riesgo muy importante cardiovascular y se le iban a dar durante un tiempo mientras que el estilo de vida solucionara el problema. ¿Qué ocurre? Que al final ese fármaco que era 2 meses, 2 semanas por decir, después dijimos, bueno, ¿y si se lo damos durante un mes? ¿Y si se lo damos durante 2 meses? ¿Y si se lo damos durante 3 meses? ¿Y si se lo damos de forma crónica? Pues con ese pasa como con la metformina, con todos los fármacos. ¿Por qué? Porque yo creo que si te das cuenta, la evolución cultural nos ha ido llevando hacia un proteccionismo exacerbado en todos los sectores, que no digo ni Juan ni Juanillo, pero el Estado también quiere ser el papá Estado, es decir, quiere tomar decisiones por nosotros, quiere decidir sobre qué es lo mejor para nosotros y quiere también, digamos, en ese sentido, también decidir en cuanto a medicina con esos protocolos médicos, con esa, digamos, con esos estándares en los cuales A más B siempre tiene que ser igual a C. Entonces, en su afán de ponernos las cosas fáciles, pues dice, oye, pues si tenemos este medicamento que funciona estupendamente bien para bajar la glucosa de la sangre, pues vamos a darle esa metformina. Y aparte, si con esa metformina puede seguir con el estilo de vida de consumir más alimentos, de consumir tal, de consumir ultraprocesados, oye, aquí al final la rueda de la globalización, de la capitalización, pues estupenda. Producimos alimentos que nos enferman, después ya generamos fármacos que nos mantienen vivos, pero enfermos, y ya después pues seguimos así. Antonio, y yo agregaría que el problema está en que las empresas, en este caso, pues si estamos hablando de estatinas, serían las farmacéuticas, ven números y ven gráficas. Y realmente el problema está en que cuando tú tienes una población a la cual tú vas a dirigir cierto X fármaco, sucede también pues en la tecnología, ¿no? Si tienes una aplicación que va dirigida a un público en específico, obviamente llegas a un tope. En este caso, pues obviamente si tú le ofreces de forma puntual ese medicamento, ese fármaco a esa población, vas a llegar a un tope. Entonces, ¿qué ocurre? Si la población no sigue aumentando, tienes que buscar estrategias para vender más a esa misma población. Entonces, allí es Totalmente. donde empieza la manipulación para obviamente incrementar, porque al final estas farmacéuticas actúan como cualquier otra empresa, se deben a los socios que son quienes han puesto la pasta detrás. Entonces, los socios obviamente quieren recuperar esa inversión, multiplicar y no multiplicar por 2 o por 3, quieren multiplicar por 10 o por 1000. Entonces, claro, allí es cuando empiezan los juegos que hay detrás, por eso que muchas veces se suele pensar de que son conspiraciones y realmente son empresas que buscan un beneficio
pues en su producto o en su industria. Y tú hablabas de una cosa que me llama la atención, es el tema de que estamos interconectados. Y realmente no únicamente ya hablando a nivel de nuestro organismo, que estemos interconectados, sino que también estamos interconectados con nuestro entorno. O sea, básicamente todo lo que nos rodea, yo de hecho lo mencionaba en las redes sociales, de que luego la gente va y ve Avatar en el cine y queda alucinando y realmente nuestro entorno es exactamente así. Lo que pasa es que no enciende lucecitas y no te enchufas con los animales como lo vemos en Avatar, pero realmente es así, está todo conectado. Y yo quería saber justamente de esta desconexión que tenemos del mundo que nos rodea, del entorno que nos forjó como especie, cómo está afectando ya no únicamente para enfermarnos más, sino que nos estamos enfermando antes, porque muchas de las enfermedades que antes se esperaban a una edad adulta, o incluso ya a una edad mucho más avanzada, se están viendo, pero muchísimo antes. Sí, totalmente. Mira, nosotros en psiconeuroinmunología clínica hablamos de una palabra que se repite hasta la saciedad, que es el contexto. De hecho, siempre hablamos de que el texto, que digamos sería la genética, elige la patología, es decir, va a decir, tú vas a ser más susceptible a padecer Parkinson, yo a padecer Alzheimer, tú a padecer cáncer, pero el que produce verdaderamente el conflicto es el contexto. Ahí está, efectivamente. Esa fue la famosa frase de la genética carga la pistola y el estilo de vida aprieta el gatillo. Pues es así, es totalmente así. Y has dado también otra vez más en el clavo, porque cada vez más vemos personas que tienen patologías mucho más precoces. Y ya no solo eso, sino que es cierto que vivimos más, pero cada vez la esperanza de vida sana se va reduciendo. Es decir, si hoy día miramos, creo que era a partir de los 46 años, un individuo en una sociedad occidentalizada, rica, etcétera, bueno, rica entre comillas, ya me entiendes, mundo, lo que se entendía por rico, etcétera, etcétera, a partir de los 46 años ya padece alguna patología crónica. Es decir, que a partir hasta los 46 años, digamos que sería nuestra vida libre de taras. Ya a partir de ahí empezamos a sumar. Y eso era, te quiero decir, en lo que tú estás diciendo, que eso siendo generosos, que ya cada vez vemos más chiquitos, más chiquitas, con 12 años, con hipotiroidismos, con tal. Y aquí, mira, aquí pasan varias cosas a las cuales podíamos achacar, pero mira, hay una que es bastante potente, en la cual pues no hablo de ella en el libro, pero que me gustaría dejarla también aquí para que lo entendiéramos. Si se ve, por ejemplo, mira, David, cuando nosotros vemos niños que viven en la calle, niños de la calle, y bueno, quien nos esté escuchando, los niños de la calle son personas que no tienen, niños que no tienen ni papá ni mamá y que pueden sobrevivir en la calle con lo que pueden, como pueden, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esos niños? Bueno, vemos que esos niños, si son a partir de los 6 años y medio hacia atrás, es muy difícil que sobrevivan, pero a partir de 6 años y medio hacia adelante hay niños que sobreviven en la más absoluta de la nada. ¿Qué ocurre? Que esos niños que viven pues, con unos niveles muy elevados de malnutrición, de abuso, etcétera, etcétera, cuando llegan a los 30 años son viejos. Es decir, tú miras su ADN, su genética, y son viejos genéticamente, sus telómeros están acortados, su ADN está súper dañado. Pero utilizando a esos niños en estudios para ver tal, estamos viendo que una de las causas primordiales, junto obviamente con la desnutrición, etcétera, etcétera, es la profunda desconexión que tienen esos niños con su tribu, con su gente, con su vínculo. Es decir, la profunda desconexión y la falta de apego hace que se produzca una maduración muy temprana de todos los órganos, que nos hagamos, digamos, adultos más jóvenes para reproducirnos más rápido, porque vivimos en una sociedad de contexto, digamos, evolutivamente peligroso. Y eso, esto es elucubraciones mías, te quiero decir, pero se está viendo como hoy día cada vez los niños, las niñas también, que viven, cada vez tienen esa primera regla examinar que la tienen mucho más adelantada, cómo menstruan muchísimo más, cómo desarrollan muchísimo más antes, es decir, físicamente, pero después el coco
va atrás. Es decir, si nosotros vemos esa falta de apego, esa falta de vínculo que estamos generando en esta sociedad en la que vivimos, envejece prematuramente nuestro ADN. Pero por otra parte hace que nuestro cerebro madure de una manera mucho más, digamos, mucho más lenta. Y eso al final nos lleva a ser con cuerpos de adultos, con impulsos de adultos, pero con cerebros de niños. Y eso es un gran problema, porque hoy día vemos a muchas personas todavía con 40 años que son verdaderos niños. Y tú ves, por ejemplo, a tus padres o a mis padres y los veías con mi edad y ya eran padres, casi abuelos, te quiero decir. Hoy día estamos madurando a nivel cognitivo muy, muy lentamente. Entonces, la falta de vínculo con los otros Homo sapiens sería una de las grandes causas que hace que envejezcamos. Pero después, obviamente, lo que decíamos antes de conectar, eso es la famosa frase de las ciudades nos enferman, la vida moderna nos enferma. Es decir, por supuesto, si nosotros desde pequeñitos, si es que solo tienes que pensar en qué cabeza cabe. Yo ayer lo venía porque vi bueno, en Granada, yo soy de Granada, los batidos de chocolate, como la famosa marca Puleva, pues se le llama Puleva de chocolate o Puleva de fresa. Entonces veía un crío tomándose una Puleva de fresa, un batido de fresa en una cafetería. Pequeño el crío. Yo decía, es que, ¿cómo hemos llegado a normalizar que a un niño pequeño se le pueda dar un alimento, un producto que sea a base de leche, a base de 200 millones de azúcares metidos ahí, edulcorantes, saborizantes? Tú ves que pone fresa y después le da la vuelta, eso no lleva fresa. Y eso está normalizado. Que ese niño coma esa porquería es normal. Entonces, claro, si desde cada vez más prematuros vemos a los niños comiendo porquerías, comiendo alimentos ultraprocesados, estamos respirando un aire que es vomitivo, estamos faltos totalmente de conexión con los demás, cada día hacemos uso de pantallas muchísimo antes, estamos desconectados de nuestros ritmos circadianos, pues es normal que nuestro ADN envejezca, y si envejece más rápidamente, al final patologías que tenían que venir con 40 años vienen con 20, es que es así. Mire, es impresionante. Yo tengo, Antonio, yo tengo un amigo que de hecho él tiene una heladería, si no me equivoco, creo que es en Murcia, y él me decía, David, es impresionante porque mientras más azúcar le pongo a los batidos, más rápido vuelven a buscar más. O sea, es realmente impresionante. Y lo que tú decías, ahora resulta que el extraño o la extraña son esos padres que no le quieren dar esos dulces o esos batidos a los niños, ¿no? Más bien te ven, no, ¿y cómo le vas a negar eso a tu hijo, pobrecito? Tienes que dárselo porque eso le da energía, o sea, y tú dices, bueno, ¿a qué nivel estamos llegando? Yo me quiero meter un poquito en el barro y te voy a comprometer con la pregunta que te voy a hacer, sobre todo por lo que quiero destacar aquí, y es meternos ya en los hábitos modernos que nos están enfermando, porque claro, estamos hablando aquí de cómo la vida moderna nos está enfermando, pero realmente no hemos llegado a decir específicamente cuáles son esos hábitos que nos están enfermando. Y yo hay uno que le tengo bastante respeto, y es justamente porque, bueno, tengo un background en ingeniería informática y sé cómo, más o menos cómo funciona, y es los auriculares inalámbricos, como los que llevas tú puestos, porque sé perfectamente que hay uno que funciona como esclavo y el otro como maestro. Y se supone, bueno, hay dos tecnologías, pero se supone que el móvil envía la señal al que es en este caso el auricular maestro, y el maestro se la envía al esclavo y la señal atraviesa el cerebro. Entonces, claro, esa es una que de repente, pues a día de hoy no se sabe realmente bien cuáles pudiesen ser las consecuencias, pero bueno, es una señal que está constantemente atravesando de lado a lado, de oreja a oreja. Pero como ese hay muchísimos, y hay muchísimos que sí que ya tienen pues mucha evidencia detrás de que nos están afectando el día a día. Pongo otro ejemplo súper rápido, ya de todas formas vas a ser tú quien me los dirá. Yo ahora mismo tengo un montón de luces enfrente, tengo dos, tres pantallas también frente mío, y estoy en aire acondicionado, en aire reciclado y sin luz natural. Entonces, obviamente son ventajas que nos ofrece el mundo moderno, porque si no, no pudiésemos estar haciendo esto que estamos haciendo, grabando esta entrevista, haciendo este en vivo, pero a su vez, pues son cosas que también nos están afectando a nivel de salud. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos modernos que a día de hoy tienen evidencia ya que comprueba que es así, que nos están enfermando? Vale, perfecto. Y ahí, bueno, te he de decir una puntualización, no una puntualización, es quizá una excusa,
Yo solo utilizo los AirPods cuando tengo que hacer alguna entrevista, cuando tengo que hacer alguna cosa, porque yo nunca utilizo, nunca utilizo auriculares. De hecho, yo siempre que voy escuchando un podcast o tal, lo llevo aquí y voy escuchándolo, y porque no suelo utilizarlo, pero que sí, tienes razón. Pero bueno, vamos al meollo, me mojo. Mira, nosotros, nuestra genética, desde los albores de nuestra especie, se acostumbró a vivir de una manera. A eso le podemos llamar el fenotipo ancestral, que es un entorno, un contexto en el cual nuestros genes se expresan de una manera súper óptima. ¿Cuál es ese fenotipo ancestral? El primero, no me preguntes cuál es más importante que otro porque no te sabría decir. Primero, éramos tribus pequeñitas con lazos muy fuertes entre todos, es decir, no había familia, la tribu era la familia, es decir, hay en algunas tribus de cazadores-recolectores que no se sabe ni quién es el padre de las criaturas, es decir, todos son padres, todas son madres, vínculos sociales muy fuertes, todos a una. Es el primero. El segundo, obviamente, vivían en gran consonancia con los ritmos circadianos, porque sus ritmos circadianos, digamos, vivían en gran consonancia con la luz natural, porque no había luces artificiales, es decir, ellos se exponían a luz intensa durante el día, estaban expuestos a esa luz, tomaban el sol, que también nuestro organismo estaba predispuesto a tomar buenas cantidades de sol, cantidades muy altas de vitamina D, ¿vale? Conforme que iba pasando el día, la luz ambiental iba tornándose rojiza y eso también iba estimulando mediante nuestra visión la producción de una serie de sustancias como la serotonina para empezar a calmarnos, y después llegaba la noche y nuestro sistema, digamos, se ponía en modo off, en modo relajación, y ahí entraba el descanso. ¿Qué ocurre? Hoy día eso es totalmente alterado porque vivimos, como tú has dicho, en un baño perenne de luz que es muy tóxico. Mira, hay una cosa y ahora sigo ahora cuando hay tanto boom de la luz roja que se está viendo en muchos sitios, muchos influencers y tal, cuando tú miras los estudios es muy chulo porque es cierto que la luz de color rojo no altera tanto la producción de melatonina. ¿Por qué? Porque claro, porque nuestros ojos evolutivamente sí se adaptaron a tener en la noche luz roja, que es la luz del fuego, porque el fuego se inventó antes, o se descubrió antes de que nosotros fuéramos especies, es decir, el Homo erectus ya dominaba el fuego. Entonces, claro, la noche con luz roja, nosotros sí evolucionamos con esa luz, pero no evolucionamos con bombillas, por ejemplo. Eso sería el siguiente. El tercer hábito. Obviamente vivíamos en un contexto de alta demanda de actividad física. ¿Por qué? Porque si no nos movíamos, no comíamos y además podíamos ser comidos. Entonces, ¿y cómo nos movíamos? Pues teníamos una gran carga de movimiento, digamos, ligero y constante durante todo el día. Incluso cuando descansábamos haciendo una sentadilla profunda, que manda también, que los ves a los Hadzabe, a los Bushmen de Etiopía, tal, y los ves descansando haciendo una sentadilla profunda, pero bueno, y después con picos muy altos de actividad física. Éramos capaces, estábamos todo el día haciendo HIIT, pasábamos de 0 a 100 en nada. Estuvimos tan tranquilamente andando, veíamos que pasaba un facóquero y echábamos a correr a por él, o cazábamos, o predábamos, etc. Eso sería otro más. Otro muy, muy, muy importante, obviamente baja exposición a tóxicos, porque no existían los xenobióticos son productos químicos, si no existían las fábricas, pues no existían esos productos, pero alta exposición a microbios no patógenos, es decir, estábamos expuestos a la tierra, al barro, a la suciedad, a la naturaleza, a otros animales domésticos, etcétera, etcétera. Eso hacía que tomáramos sus microbios, que los hiciéramos nuestros y que generáramos un microbioma, una microbiota muy diversa, muy variada. Otro más, estábamos expuestos obviamente a las inclemencias térmicas, es decir, pasábamos mucho frío y mucho calor. Incluso una persona que viviera en Kenia o que viva en Kenia sabe que en invierno en Kenia por la noche te puedes quedar pajarito, es decir, hace frío. Y por la mañana hace frío y puedes pasar de pasar frío por la noche a pasar gran calor durante el día. Nuestro cuerpo ante esos cambios térmicos también generó una serie de respuestas súper potentes de defensa ante ellas. De hecho, hoy día hay un concepto que ha salido hace poco que se llama sedentarismo térmico. Cómo vivir en esa normotermia, en una temperatura continua, constante durante los 365 días del año,
puede, por ejemplo, predisponer a la obesidad y a la patología cardíaca. ¿Qué más cosas teníamos antaño que estábamos acostumbrados y ahora no? A ver, que no se me olvide, obviamente una dieta rica en alimentos no procesados o ultraprocesados, no existía ese tipo de alimentación que hoy día hay, es decir, comíamos lo que recolectábamos, lo que predábamos y no estábamos expuestos a toda esa mierda ultraprocesada a la que hoy día estamos expuestos. ¿Y qué más? Creo que no me dejo ninguna de las características más. Bueno, obviamente un contacto muy estrecho con la naturaleza, estábamos en pleno contacto, es decir, nosotros tocábamos la tierra, tocábamos el suelo, hacíamos el famoso grounding, de hecho dormíamos en el suelo, es decir, hacíamos ese famoso grounding que ahora mismo está muy, muy de moda y que a mí me es muy grato porque de mí se han reído mucho cuando yo salía al campo y mi cuerpo me impulsaba a abrazar un árbol, pero yo no lo abrazaba porque fuera ni New Age, ni budista, no, era porque veía ese ser tan maravilloso, jolín, y te daban ganas de abrazarlo. Hoy día sabemos que ese contacto interno, íntimo con la naturaleza, digamos, es capaz de recalibrar nuestro sistema electromagnético. No sé si me he saltado alguno. Si me he saltado alguno, tú estás ahí también para contribuir. No, de verdad que es espectacular por una parte, el nivel de conexión que solíamos tener con nuestro entorno, con la naturaleza, y de que a día de hoy pareciera que incluso desconocemos lo que significó en ese momento, en su momento, el entorno. Y te lo digo de esta forma porque a mí me impresiona que, por ejemplo, en el caso de, yo tengo una tía en Italia que ella hace catecismo, a clases en una iglesia, unos niños, y ella siempre me cuenta de que cuando los ponen a dibujar animales, muchas veces no saben ni siquiera cuántas patas tienen las gallinas, por ejemplo. Entonces estamos tan desconectados de la naturaleza que realmente no sabemos ni siquiera cómo describirla, cómo dibujarla. O sea, esos niños de hoy en día que lo que hacen es estar detrás de una pantalla y con todo lo que eso involucra. Luego vamos a repasar un poquito esos hábitos ancestrales, pero a mí me gustaría saber, porque claro, un poco lo que yo te decía, ¿no? El tema de los auriculares, las pantallas, las luces artificiales. Obviamente todo esto forma parte de nuestra vida moderna, de nuestro día a día. No podemos volver a las cavernas aunque quisiéramos y es muy difícil que nos alejemos por lo menos de todas estos hábitos modernos que nos están haciendo daño. Entonces, ¿cómo evitarlos o cómo llegar a adaptarnos? Porque claro, hay ciertas, digamos, gadgets, por así decirlo, de la vida moderna que nos pueden ayudar. En el caso, por ejemplo, de las pantallas, de las luces artificiales, podemos utilizar gafas bloqueadoras de luz azul. Hay muchos ejemplos, pero ¿cómo podemos llegar a ese intermedio, ¿no? Sin, sin llegar a movernos a una caverna, porque no podríamos, porque tenemos que trabajar en la vida moderna, pero pues tampoco que nos veamos 100% afectados por todos esos hábitos o toda esa compensación que nos está generando la tecnología. Mira, ahí yo creo que al final tenemos que hacer que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno, entonces cada uno en función de sus posibilidades puede adaptarse, pero mira, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza cuando yo de esto hablo con pacientes y me dicen, pero es que Antonio, es que yo por la mañana estoy todo el día trabajando y yo no tengo tiempo de salir a caminar a que me dé el sol porque no tengo tiempo por la mañana. Digo, bueno, ¿tú no tienes un descanso por la mañana? Me dicen, sí, dice, pero claro, es el descanso que tengo para comer, para desayunar. Y yo le digo, bueno, vale, y tú ese desayuno en vez de tomarlo en la cafetería, como haces, no puedes cogerte el café o lo que quieras desayunar, ahora no estamos hablando de calidad de dieta, etcétera, coger ese café y en vez de quedaros sentados vuestros amigos, dar un paseo, salir, tomar el sol y reconectaros un poco con esa luz natural. Ay, pues mira, Antonio, pues eso, tío, eso es muy buena idea. Yo en eso es que nunca había caído. Después, por ejemplo, otro, es que Antonio, yo el campo no tengo acceso al campo, porque el campo, yo vivo en una ciudad grande y no puedo tal. Claro, entonces muchas veces le digo, vale, y cuando tienes que contestar esos correos que contestas, en vez de irte a un Starbucks y sentarte, ¿por qué no pruebas irte digamos, al parque que tengas cerca? Quítate las zapatillas, pasea por el césped. Ah, mira, Antonio, pues oye, pues es cierto, eso también es verdad. Otra, por ejemplo, me dicen, es que yo estoy todo el día, tengo que trabajar, estoy 8 horas pegado a un ordenador. Vale.
Y tú crees que cada hora, ya me voy a poner, no me voy a poner exquisito cada media hora, me voy a ir a cada hora. Cada hora que tú estés trabajando, no te puedes permitir levantarte de esa silla y hacer sentadilla, hacer un minuto de sentadilla o salto o hacer unas flexiones si no puedes en el suelo contra la pared, etcétera. Antonio, es que si hago eso se van a reír de mí en la oficina. Bueno, pues aquí hay dos opciones, tres. La primera, que no te importe que se rían de ti, así forjas carácter. La segunda, explícaselo a tus compañeros y oye, qué bonito que se pueda hacer eso en comunidad, todos juntos en el trabajo. Y la tercera, si te da fatiga, pues te vas, sales a la escalera, sube y baja escalera o vas al baño y haces una sentadilla, por ejemplo, ¿no? Después, otro, Antonio, es que yo no tengo tiempo de hacer el ayuno intermitente, porque yo es que, claro, es que yo no puedo porque tengo que desayunar en casa. Bueno, vale, a ver, tienes que desayunar en casa, porque estás con tu familia y yo lo entiendo. Pues quizás no podrías, en vez de desayunar en casa con tu familia, tomarte un café solo, una infusión, pasar ese rato, disfrutar ese rato con ellos y después llevarte la comida al trabajo y en ese café, digamos, en esa merienda que haces a media mañana en la que al final te comes el bollo, comer más cantidad de buenos alimentos. Ah, pues tío, pues es cierto. Entonces, claro, muchas veces dejamos, porque la vida nos impulsa hacia la comodidad, y no es que a veces ni caemos en las cosas más fáciles. Yo hay muchos pacientes que me dicen, es que tío Antonio, yo, jolín, que es que por la noche necesito relajarme, necesito desconectar. Yo es que quiero ver mis series. Entonces yo muchas veces le digo, oye, vale, pues podemos usar nuestras gafas de filtro de luz azul para ver la tele, pero tú has probado a poner una música que te guste, que verdaderamente te guste, te llene a ti, a tu pareja. Y si no tienes pareja, a ti solo, da igual. Ponerte una luz tenue, gustosa, y leer un libro, o charlar, o mantener una conversación con tal, o jugar a un juego de mesa. Oye, que es algo que hemos perdido y después disfrutas muchísimo más que viendo al final una serie que te queda ahí embobado y el tiempo se pasa. Entonces, hay muchos cambios muy pequeñitos que podemos ir sumando en el día a día, que al final es lo que yo siempre digo, a mí no me gustan, ni yo no creo en las transformaciones radicales de los propósitos de Año Nuevo. Al final, una vida buena se forja con pequeños cambios sumados y mantenidos a lo largo del tiempo. Antonio, y yo creo que somos muy buenos, pero muy, muy buenos en buscar excusas y cuando tenemos que buscar una excusa para que juegue a nuestro favor, justamente como lo que tú decías, pues buscar una excusa para levantarte cada hora e ir a caminar, simplemente ir a caminar a llevarle un documento a un compañero. Ya por lo menos te levantaste de la silla. Cuando necesitamos buscar esas excusas, entonces pareciera que se nos dificulta, pero es que somos tan buenos buscando excusas que simplemente tenemos que cambiar es un poco el chip y entender de que estos son hábitos, los hábitos modernos, pues que nos están afectando nuestra salud. Primero entender eso, entender el cómo y el por qué y el para qué de ese cambio que debemos implementar en nuestro día a día. Y a partir de allí, lo que tú dices, alternativas hay por montón. Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y me gustaría saber cómo me la respondes porque mucho se ve en redes sociales y bueno, obviamente también tú has hablado aquí del tema de la exposición al frío, la exposición incluso al calor a través del sauna, el ejercicio físico para no irnos tampoco a los extremos, el ayuno intermitente, que a fin de cuentas son estresores. Pero ¿por qué esos estresores que digamos que hemos mantenido durante años, durante toda nuestra evolución, a día de hoy parecieran ser beneficiosos, pero que te grite tu jefe no lo es? Entonces, como unos estresores son buenos y otros no. Ahí está. Bien, vale. Mira, que te grite tu jefe sería fenomenal si pudieses tener la respuesta evolutiva, que es o darle un Darle puñetazo una hostia. o salir corriendo. Es decir, si tu jefe... Mira, esto lo hablaba el otro día, hace poco tuve una charla sobre respiración, me salgo un minuto y entro otra vez en esto, en la cual me preguntaban, Jolín Antonio, tío, es que somos tan malos, tan torpes que ya no sabemos ni respirar bien, ¿no? Porque decimos, ¿no? Que la respiración por la boca, usando el pecho y de manera entrecortada y más rápida, es la peor respiración y sin embargo la respiración que todo el mundo hace.
Por el contrario, respirar por la nariz, usando el diafragma de una manera lenta, profunda y constante, es la mejor respiración que tenemos y es la que menos gente hace. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de respirar de una manera fisiológica? Pues es muy sencillo, si es que es muy sencillo. Cuando Theodosius Dobzhansky, un genetista muy famoso, hablaba y decía que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Pues en medicina pasa igual. Si tú pones todo en un contexto evolutivo, y por eso a mí me gusta mucho la psiconeuroinmunología clínica, porque da respuesta al porqué, responde el porqué del porqué. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué nosotros respiramos por la boca, con el pecho, de una manera rápida y entrecortada? Porque esa es la respiración típica de activación del sistema simpático. Es decir, si nosotros vemos a un león que viene a por nosotros, lo que nuestro cuerpo nos pide es que seamos capaces de meter cuanto más aire, más rápido posible, generar un intercambio de gases súper rápido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Metiendo el aire por la boca, tirando de pecho y de una manera muy rápida y muy entrecortada. ¿Qué ocurre? Que hoy día, porque claro, nosotros estamos perfectamente diseñados para escapar de leones, no de leones imaginarios como hoy día. Entonces, ese es el gran problema. Nosotros respiramos de un modo como si tuviéramos al león continuamente a nuestro lado. Por eso, cuando cambiamos el chip, podemos reeducar esa respiración. Y eso era una de las cosas de las que a mí me había faltado hablar antes, al principio, o sea que me ha venido genial porque se me había olvidado. Una de las grandes características de la respuesta, digamos, biológica de las poblaciones ancestrales, es decir, son los estresores evolutivos. Es decir, nosotros, como especie, estamos perfectamente diseñados para responder ante estresores fácilmente reconocibles, intensos y agudos. Es decir, fácil, el león, lo más fácil, la respuesta siempre es más fácil. Nosotros vemos a un león o vemos a un tío de otra tribu que viene hacia nosotros corriendo con una hacha y sabemos, rápidamente lo hemos reconocido. Decimos, esto bueno no es. Lo segundo, es súper intenso porque ha pasado en un segundo y se va a solucionar muy rápido porque o te escapa o te come. Tan fácil que se va a solucionar hacia un lado o hacia otro. ¿Qué ocurre? Que nuestro organismo evolucionó ante esos peligros y era tremendamente eficaz para cambiar, activar, producir una respuesta inflamatoria, muy neurotóxica, pero que nos salvaba la vida, como es la activación del sistema nervioso simpático, y después cambiar a la activación, o digamos, la relajación, la puesta, digamos, en calma de nuestro organismo con el sistema nervioso parasimpático. Y eso éramos tremendamente buenos. Mira, por ejemplo, David, nosotros, si tú y yo fuésemos dos Hadzabe y estuviésemos en Tanzania buscando alimentos y en un momento dado nos sale un león y echamos a correr y nos salvamos no sé cómo, ¿qué hacemos automáticamente después de que nos ha salvado el león? Si somos Hadzabe, nos partimos el culo de risa. Es decir, somos capaces de con la risa soltar toda la tensión, nos relajamos y a lo mejor cuando llegamos a nuestra casa, a nuestra familia, se nos olvida contarles lo del león. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Tú y yo, o tu ejemplo, cuando yo te escuché hablar en un podcast, cuando a ti te asaltaron y te robaron a punta de pistola. Tú cuando se fue el hombre, ¿te quedaste muy tranquilo, te reíste o fue algo que te costó tu tiempo masticar, tu tiempo deglutir? Claro, es que no somos capaces, te quiero decir, hoy día no somos capaces de pasar de esa activación, de ese simpático a ese parasimpático. Y eso es lo que tiene lo tremendamente poderoso de los estresores evolutivos. Es decir, hoy día nosotros cuando estamos expuestos, por ejemplo, ante un jefe que es un cabrón, o ante una hipoteca, o ante tóxicos ambientales, son peligros que nuestro cuerpo dice, joder, si este tío es tan capullo, ¿por qué no le partes la cara o te vas? ¿Pero por qué vienes todos los días al trabajo si es así? O con un tóxico como, yo qué sé, como los ultraprocesados, como los químicos que se le añaden, dice, jolín, si esto es tan nocivo, ¿por qué lo sigues comiendo? Entonces, claro, es algo que no sabemos distinguir muy bien, que no es agudo, que es totalmente crónico y que no se soluciona. Entonces, claro, tenemos una continua respuesta de activación. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros metemos estímulos evolutivos, es decir, cuando nosotros metemos una ducha de agua fría potente o hacemos una
sesión de sentadillas al fallo o de flexiones al suelo al fallo. Que ojo, que al fallo pueden ser 30 flexiones o pueden ser 5. Te quiero decir, cualquier persona en su posibilidad. ¿Qué ocurre? Que eso es un estresor que tu cuerpo, tus genes entienden y dicen, coño, ahora sí, esto sí lo entiendo, esto sí, esto sé que es algo agudo, que es algo reconocible. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente cuando te metes en esa ducha de agua fría, tu sistema simpático se dispara. Pero en cuanto que corta el agua fría, aparece la magia del parasimpático, aparecen respuestas altamente sanadoras, altamente antiinflamatorias, reparadoras, restauradoras. Y eso es lo que hace, te quiero decir, nuestro cuerpo es tan maravilloso que simplemente dándole un poquito de aquello que entiende, de aquello para lo que evolutivamente está adaptado, es capaz de con eso lidiar con toda la basura de la vida moderna. Por ejemplo, Leo Proingon, uno de los padres de la psiconeuroinmunología clínica, él habla que la vida intermitente, que no es nada más que estos estímulos horméticos, es la vacuna contra las enfermedades de la vida moderna. De verdad que es impresionante, no me deja impresionar cómo todos estos estresores que en su momento, pues obviamente significaban, ¿no? La diferencia, la reacción que teníamos nosotros, la diferencia entre la vida y la muerte, cómo día de hoy nos están afectando en nuestra salud, porque claro, justamente lo que tú dices, ese estresor antes era un león que tenías aquí, pues tenías que reaccionar, tu cuerpo esperaba, tu organismo, digamos que espera de un estresor, obviamente una reacción o una acción que Efectivamente. generalmente involucra movimiento o ejercicio, actividad. Y a día de hoy obviamente no la podemos ejecutar, porque si es tu jefe, el que tienes al otro lado de la oficina, el que te está estresando, obviamente no puedes salir corriendo, ni ir a darle una hostia, o sea, no hay forma. Entonces, ¿qué haces? Pues te quedas allí, sigues acumulando y es lo que hablaba con la doctora Sari Arponen, es ese famoso inflamación de bajo grado, son esos estresores crónicos que a lo largo del tiempo, pues obviamente terminan detonando enfermedades como tú bien has dicho, enfermedades modernas. Entonces, a mí me gustaría, Antonio, un poco a modo práctico, si nos tuviésemos que comprimir, digamos, en un periodo de 24 horas, ¿cuáles serían esos hábitos? Tú has dado ya varios ejemplos, de hecho, para introducir en nuestro día a día, que tengan cabida, que sean de fácil implementación y que pues, nos pueden traer bastantes beneficios. Yo doy un ejemplo, el ejemplo de, bueno, tú comentabas el ejemplo de la respiración, de hecho hay algo que se llama coherence breathing, respiración coherente, creo que es la traducción, que son respiraciones con inhalaciones de 5 segundos y exhalaciones de 5 segundos. De hecho, en Spotify se consiguen pistas de audio con este tipo de respiraciones y es brutal para llegar a ese punto de relajación. Y eso lo puedes hacer en 10 minutos, 5 minutos que tengas en tu día, pararte, ponerte una de estas respiraciones y simplemente respirar y listo. Entonces, así, pues, ¿qué otros hábitos ancestrales nos podemos traer a nuestro día a día de la vida moderna e implementarlo en pequeñas cuotas a lo largo del día? Vale, genial. Mira, antes de eso, solo un minuto. Y ahora hacemos, digamos, lo que fuera un día de una persona ancestral. Es que ha venido una cosa que no quiero que se me olvide. Cuando tenemos a ese jefe y tenemos a esa respuesta, digamos, ante el estrés, nuestro organismo está siempre preparado para cuando viene un león generar dopamina, glutamato, endorfina, etcétera, etcétera, y generar una cascada neuronal que termina cuando tú y yo somos capaces de solucionarlo, nos partimos el culo de risa y nuestro cerebro genera morfina, genera grandes cantidades de morfina. Entonces nuestro cerebro está preparado que ante el estrés necesita morfina. ¿Qué ocurre? Que cuando no superamos digamos, tenemos una actitud sumisa ante el estrés crónico, el jefe, la pareja, etcétera, etcétera, y llegamos a casa por la noche y no hemos sido capaces de generar esa morfina fisiológica, tu cerebro te va a decir, socio, yo quiero mi dosis, quiero mi chute. ¿Cómo lo voy a conseguir? Ahí, viendo Netflix, Comiendo. comiendo helado. ¿Por qué? Porque tu cerebro quiere su chute. Si no lo consigue de una manera, lo va a conseguir de otra. Por eso, cuando tú haces ejercicio, después produces esa reacción en tu organismo y eso hace también que reduzca el apetito. Entonces, el día a día, digamos, algo te quiero decir, y seguro que se me olvidan algunas cosas y siempre adaptable a las personas, pero ¿cómo empezaría un día
digamos, de una persona antifrágil, por decirlo de alguna forma, haciendo también alusión a Me gusta Nassim ese Taleb. concepto exacto de Nassim Taleb. Me encanta. A mí ese fue uno de los libros que más me ha marcado, uno de las personas, de los autores que más me ha marcado, Nassim Taleb. Soy muy friki de él. Entonces, ¿qué sería? Pues mira, pues sería una persona que se levanta por la mañana, a la hora que se tenga que levantar, y decide hacer algo de ejercicio de alta intensidad. Se levanta y justo levantado hace una sentadilla, no voy a hablar de tiempo, no voy a hablar de tal, una sentadilla, unas flexiones, lo que quiera, una serie. Se toma unos minutos para, 2 minutos, para reflexionar en su día, cómo va a ser su día, lo que quiere conseguir, los planes que tiene, etcétera. Un poco recapacitar sobre su día. Y se mete y se da una ducha de agua fría potente, ¿no? De esas buenas. Nos despierta, nos quita todas las tonterías. Cuando nos metemos en la ducha, además, somos libres de liberarnos, valga la redundancia. Vale chillar, vale reír, vale gritar, vale cantar, vale saltar, con cuidado que no nos caigamos, soltar. Y ahí nos activamos y ya salimos perfectos. Nos vamos para el trabajo. Aparcamos un poquito más lejos y caminamos hasta nuestro puesto de trabajo. Llegamos haciendo, digamos que somos oficinistas, por decir algo. Entonces, nos sentamos y empezamos a teclear y todavía no hemos comido nada. Bueno, nos podemos tomar algo amargo, tipo un café, una infusión de té verde con cúrcuma, por ejemplo, porque los sabores amargos en ayunas, aparte de que mejoran ciertas vías digestivas, también estimulan esas vías de antifragilidad. Nos vamos a tomarnos un té verde con cúrcuma y jengibre, por ejemplo. Eso es lo que ha entrado solo en nuestro cuerpo. Ahora, nos sentamos y empezamos a trabajar, pim, pim, pim. Cada hora, cada media hora nos levantamos y hacemos nuestras sentadillas, hacemos nuestras flexiones, lo que queramos. Llega nuestro desayuno, salimos con nuestros amigos a desayunar, nos traemos el tupper que nosotros nos hemos preparado, un huevo duro con unos frutos secos, etcétera, lo que quieras. Ahora no vamos a entrar tampoco en calidad de la dieta. Salimos a darnos nuestro paseo por la naturaleza, vamos por la naturaleza, no, si estamos trabajando en Madrid, Barcelona, donde sea, pero nos está dando el sol, al menos estamos viendo el azul del cielo. Salimos, hablamos con nuestros amigos, damos un paseo agradable. Volvemos al trabajo, seguimos trabajando, cada hora nos levantamos, nos movemos, etcétera. Después, cuando terminamos, salimos de, bueno, comemos, etcétera, salimos de trabajar y una vez que salimos de trabajar, intentamos hacer algo de deporte, ¿vale? No intentamos, hacemos deporte, es innegociable. Intentamos cenar temprano, de forma y manera que dejemos al menos 12 horas entre terminar la última ingesta y la primera ingesta calórica del día, es decir, lo ideal sería cenar entre las 8 de la tarde, terminar para las 9, pero ahora tampoco quiero decir, es que Antonio, es que si yo termino por mi día a día solo puedo cenar a las 10 y termino a las 11, quiero decir, nos quedamos más que con la hora, lo ideal sería cenar temprano, pero si no podemos, no dejamos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Dejamos 12 horas, esa ventana, que es poco, lo ideal sería al menos 13, desde que terminamos de cenar hasta que tomamos la primera ingesta calórica, es decir, ese té que no hemos tomado por la mañana, como no tiene calorías, no contaría. Después desconectamos luces, etcétera, luces azules, podemos usar luz roja en nuestra casa, unas luces de vela. Si queremos ver la tele, nos ponemos nuestras gafitas de filtro de luz solar. Lo ideal sería también por la noche volver otra vez a conectar con los nuestros, con nuestra familia, hablar, generar ese vínculo, generar eso que es tan importante, esa comunidad con los nuestros. Después, justo antes de irnos a la cama, a mí me gusta ahí meter, o sería lo ideal también, dedicar 10 minutillos, solo 10, a unas respiraciones lentas, profundas y constantes, a la par que pensamos en cosas buenas que no hayan pasado en el día o cosas buenas que nosotros hayamos hecho con los demás, pero no las pensamos, sino que las somatizamos. Es decir, yo siempre digo lo mismo y los estudios nos dicen que para que la gratitud sea efectiva, debemos de volver a sentirla, es decir, debemos de volver a rememorar en nuestro cuerpo cómo me he sentido yo cuando he ido a comprar y le he sonreído al cajero de la tienda y ese cajero me ha devuelto la sonrisa. Qué a gusto me he sentido ahí. O qué a gusto me he sentido cuando... Acoto allí una cuestión de que incluso hay estudios que parecieran demostrar de que es incluso más beneficioso cuando en vez de acordarte o de dar las gracias por algo que tú has hecho,
te han dado las gracias a ti por algo que tú le has hecho a ese alguien más. Es aún mucho mejor el beneficio. Claro, si es que ahí está, si somos animales sociales, efectivamente, nos pese más o nos pese menos la opinión de los demás, nos importa, te quiere decir, lo que ocurre, claro, que antes la opinión de los demás era la opinión de 4 o 5 personas de nuestro clan, hoy día, No de desgraciadamente, billones de personas que tenemos ahora acceso en las redes sociales. ahí está, yo siempre digo que solo valen las opiniones de personas a las que puedas abrazar, puedas tocar o les puedas zurrar. Si no puedes hacer esas cosas, no te vale su opinión, porque si no has tenido contacto personal con ella o con él, mejor que no valores tanto, porque te quiero decir, eso a modo, ya me entiendes, te quiero decir, hay personas que tienen una amistad virtual con personas de otra punta del planeta y son súper importantes en sus vidas, pero siempre intentar que esas sean las personas cerquitas. Bueno, lo dicho, esas respiraciones, nos iríamos a la cama de forma y manera que al menos pudiésemos dormir esas 7 horas de sueño, ¿vale? Si no llegamos a las 8, nos quedamos en 7 y ya está. Y otro día después, al día siguiente, otro día más. ¿Que se pueden hacer muchas cosas? Por supuesto, pero digamos que esas serían cosas fácilmente implicables en nuestro día a día que podemos, digamos, meter en nuestra rutina y que son muy fáciles. Y bueno, y el resto, pues hay muchas más estrategias, por supuesto. Sí, la verdad es que yo quiero que la gente que nos escucha y nos está viendo a través de las redes sociales se quede con el hecho de que estamos tan desconectados de lo que fue nuestro entorno que cualquier cosa que traigamos de esos hábitos ancestrales a nuestra vida moderna nos va a ayudar. Que sí, que hay muchas otras cosas por hacer, obviamente, y van a seguir habiendo, va a seguir surgiendo evidencia de otras cosas que vamos a tener que cambiar, que implementar, pero empezar por algo, por lo mínimo. Yo agregaría de todo lo que dijiste, me siento sumamente identificado con todo lo que has comentado, agregaría dentro de lo posible, ver el amanecer o el atardecer Sí, muy, por y, supuesto, y súper importante. utilizar las escaleras, que todo el mundo pues puede hacerlo, seguramente más de uno, algún ascensor, algún elevador agarrará, tomará en su día a día, pues sustituirlo por subir por las escaleras sería espectacular. Ya del resto, lo que tú mencionabas, hay muchísimos más hábitos ancestrales, pero bueno, para eso tienen que leer el libro, para irse más a detalle, a meterse de lleno allí y saber realmente pues cuáles son esos hábitos que pueden incorporar en su día a día. Antonio, Mira, a mí solo, para, solo, dime. solo una cosa, te interrumpo y antes es que si no lo digo, porque con lo que has dicho de la mínima dosis de reconectarnos con la naturaleza, había el neurólogo, ese es uno de mis grandes referentes, Oliver Sacks, él hablaba y decía que en toda su vida académica y de clínica con pacientes con enfermedades neurodegenerativas, había 2 medicinas que eran las más potentes. Una era la música y otra era el contacto con la naturaleza. Oliver Sacks decía que nunca en su vida había visto una persona, por muy profundo que fuera su Alzheimer, que plantase, valga la redundancia, una planta al revés, es decir, que plantase la planta con la hoja y dejase las raíces hacia arriba. Todas las personas, por muy profundo que fuera el Alzheimer, sabían plantar una planta de una manera, digamos, como se debe de plantar. O sea, imagínate lo potente que es reconectar con la naturaleza. Y ahora ya sí, te dejo, que soy un abusón. Yo creo que esa sería la conclusión de todo lo que hemos hablado, es buscar reconectar con la naturaleza, con nuestro entorno natural, no con el entorno artificial en el que vivimos a día de hoy. Y para cerrar, a mí hay un principio que me guía mucho en las decisiones que tomo en el día a día y es el principio de la precaución. Yo de hecho por eso te hacía referencia al tema de los auriculares. Yo de hecho tengo, mi móvil es un S22, un móvil que además cuando lo compré venía con unos auriculares inalámbricos y los vendí, de hecho los entregué el día de ayer, porque aplico simplemente y no es cuestión ya de paranoias mías, sino que pues hasta que no haya una evidencia de que me asegure de que una señal que esté atravesando constantemente mi cerebro de lado a lado no me vaya a causar un problema a futuro, pues yo me plantearé el hecho de utilizarlos. A día de hoy, pues sigo, por aquí tengo el cable, sigo utilizando auriculares de cable que me cuestan incluso más económicos, me cuestan una décima parte de lo que me cuestan unos auriculares de Bluetooth. Y quisiera saber qué tú opinas del principio de precaución y cómo utilizarlo, porque claro, se puede caer también en tema de obsesiones, cuando obviamente uno se llega a obsesionar por el tema tóxico, sobre todo que todo a día de hoy contiene algo tóxico, algún químico que pueda afectar la salud. No caer en obsesiones, pero utilizarlo a nuestro favor, ser precavidos, utilizar el principio de precaución para protegernos de un daño que nos pueda causar,
pero sin llegar a caer en la obsesión. Ahí está, tienes toda razón. De hecho, no tenemos que olvidar esos famosos anuncios de hace no muchos años, bueno, hace sus años, pero que no eran tantos, de Camel, el cigarro favorito de los niños, por ejemplo, ¿no? O la cocaína como calmante tal, o a los niños pequeñitos. Yo me acuerdo, uno de mis escritores favoritos es William Burroughs. Pues William Burroughs, él nació, vamos, no nació porque fue a sus principios de años, pero fue adicto toda su vida, porque de pequeñito, como lloraba mucho, la doncella de su familia, porque era una familia adinerada, le daba opio desde pequeñito, porque era lo que se le daba a los niños cuando lloraban. Qué Entonces, locura. claro, y fue una persona muy atormentada a lo largo de su vida, adicta a mil cosas, por eso. Entonces, por supuesto, eso es el principio de precaución, es algo muy, 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 muy importante, pero tú mismo lo has dicho, tampoco tenemos que ser presentes que no hay, bueno, sí hay cosas, te quiero decir, pero que el organismo es tan maleable que si hace lo que más daña al cuerpo es aquello que hace más veces durante más tiempo. Es decir, que si por ejemplo un día sales con tus amigos y ese día te apetece comerte unos donetes con ellos, pues es un día, te quiero decir. El problema es cuando lo haces todos los días, o que es para ti un día, porque para muchas personas un día es un día en donete, un día en tal, un día en cual. Entonces, claro, si con unos auriculares, pues lo que tú has dicho, si tienes la posibilidad de no usarlos, pues mejor. Si los utilizas una vez a la semana, una hora, pues tampoco creo que vaya a ser muy nocivo. Con el wifi, con el wifi pasa exactamente igual. Estamos presos del wifi. Pero si por la noche lo podemos cortar en nuestra vida y no nos va a afectar a nuestra calidad de vida, es decir, yo muchas veces siempre pongo al paciente, a la persona, esa balanza, es decir, cambios que por principio de precaución Riesgo-beneficio. ahí está, no afecten radicalmente a tu calidad de vida. ¿A tu calidad de vida se va a afectar por ponerle un pinganillo al móvil? Pues, jolín, pues no, pues entonces pues hazlo, porque el riesgo-beneficio es mucho más alto. Por la noche, que no vas a utilizar el wifi, porque no lo vas a utilizar, ¿puedes apagarlo en tu casa? Pues sí. ¿Puedes utilizar un despertador y no despertarte con el teléfono? Oye, pues sí, tal. Te Y aún supongo. mejor, Antonio, aún mejor, porque si sincronizas tu ritmo circadiano, te despiertas sin alarma y no necesitas ya ni siquiera de un despertador. Efectivamente, ahí está, eso sería lo ideal, por supuesto. Ahí tienes toda la razón. Y con eso, pues con todo el principio de precaución y también sabiendo eso, te quiero decir que tampoco lo que dices que no podemos volvernos demasiado locos. A mí, por ejemplo, hay una persona que me encanta, que yo sé que tú también la conoces, Alberto Álvarez de Macro Wizard. Y Por yo creo supuesto. que él es un chico muy, muy sensato y que eso lo ha llevado en su vida, quizá a lo mejor con el tema de los ultraprocesados, quien no lo conoce o quien pues, puede aparentar otra cosa, de que está todo el día comiendo basura, etcétera. Tampoco creo que sea así, porque si no ya le ve el físico y además que un tío muy inteligente que se nota, pero yo creo que el discurso que tiene Alberto es un discurso muy coherente en ese aspecto, te quiero decir, utilizar las cosas buenas, y si podemos, digamos, renunciar, o no renunciar, sino sustituir cosas que no han vendido como la panacea, pero al final, ¿qué beneficio te aporta? Te quiero decir, llevar el pinganillo puesto mientras que tal. Te quiero decir, a no ser que sea, por ejemplo, como yo, porque a mí personalmente yo me lo pongo en las charlas porque como me muevo tanto, al final me ha pasado una vez que he tirado el portátil, lo he tirado de tal, pero verdaderamente no te aporta ningún beneficio extra. Te quiero decir, ¿qué beneficio, qué problema te supone ponerte por la noche en tu casa una luz roja en vez de una luz blanca brillante? Que al principio te cuesta un poco más, pero tampoco hay un drama en ese aspecto. Sí, yo creo que se trata de, al final, primero, de entender de que cualquier tecnología o comodidad moderna, en inglés de hecho se dice take off, ¿no? Hay algo que te quita, te está dando muchos beneficios, muchas comodidades, pero hay algo que te está quitando. Y simplemente poner en la balanza ese riesgo-beneficio para saber eh, si el beneficio es mayor que ese riesgo que te está suponiendo. Así que nada, Antonio, de verdad que ha sido espectacular el rato que hemos pasado aquí hablando de hábitos ancestrales, hábitos modernos, enfermedades modernas, como somos, como lo define la doctora Sari Arpone, que somos presos de la vida moderna y como eso tenemos que ser muy, muy conscientes de los riesgos que hay allí fuera y que hay aquí dentro también, porque los tenemos durante todo el día en nuestro día a día y simplemente eso, ser conscientes y de traernos esos hábitos ancestrales a nuestro
día a día, y para eso pues yo recomiendo de verdad a todo el que pueda que se lleve tu libro Hijos de la Adversidad, porque está exquisitamente bien explicado. Y bueno, además que el Muchísimas prólogo es de gracias. Néstor Sánchez, que es un crack. Y de verdad que nada, lo recomiendo a todo el mundo que quiera recuperar todos esos hábitos que suponen salud para nosotros y nos alejan justamente de esas enfermedades modernas, que por algo se llaman enfermedades modernas. Así que nada, Mira, Antonio, dime. solo decirte, bueno, dos cosas. Y la primera me hace gracia porque te he cortado para decirte que tengo la impresión que te he cortado 1000 veces y que he sido ahí hablando un acaparador nato, macho. Perdóname. Y lo segundo, que con el tema del prólogo de Néstor tienes toda la razón. Yo cuando Néstor me envió el prólogo y lo leí, y te soy sincero, lo primero que dije fue, joder, macho, que ahora mi libro, te quiero decir, como la gente se lea primero el prólogo, después cuando vea el libro, porque yo ya te decía antes lo del síndrome del impostor, pero que el prólogo es una maravilla lo que parió ahí nuestro querido amigo Néstor, porque es una preciosidad de prólogo. Es un crack, definitivamente. Néstor es un muy buen profesional y muy buena persona también. Así que, Antonio, de verdad que ha sido un honor para mí haberte hecho esta entrevista, todas esas preguntas de hábitos ancestrales y ponerte a veces un poco en aprietos. Así que nada, quiero que seas tú el que se tome los últimos segundos para despedir este episodio y pues que nos recuerdes en dónde te pueden seguir en las redes sociales para seguir aprendiendo contigo. Bueno, yo siempre digo, cuando me preguntan, Antonio, ¿y cómo va tu libro? ¿Y cómo va tal? ¿Y qué es lo mejor? Digo, yo estoy diciendo la verdad en ese sentido, las dos cosas más chulas que tiene el libro. La primera de ellas es el cariño de la gente. Yo me he sentido súper querido. Me encanta cuando las personas pues, me dan el feedback positivo y me dan, ya no solo que el libro les ha gustado, sino el cariño que se toman en darme ese feedback me parece increíble. Y lo segundo es la cantidad de personas súper interesantes con las que estoy pudiendo hablar, porque que yo estoy aquí hablando contigo, macho, después de haberme chupado todos tus capítulos de tu podcast, de haberte visto, de haber visto directos tuyos, de haberte visto en YouTube, de haber visto todo y estar hoy aquí charlando contigo es como decir, oh my God. Entonces, eso para mí, te lo digo de corazón, no te lo digo por dorarte la píldora, es que significa mucho, tú eres un gran referente, además, cuando te entrevistó Teresa y estuviste hablando de tu historia personal, ya todas las cosas me encajaron y ya vi esa gran persona que tú eres, de donde vienes y toda tu motivación y todas las cosas. Entonces, para mí eso es muy importante, te lo digo de corazón. Y después, con el tema de cómo hacer, bueno, a mí me pueden ver, verdaderamente tengo una página web que uso muy poco, en Facebook apenas es que soy un desastre para las redes sociales, es algo que tengo que mejorar, pero bueno, en Instagram, mi nombre es Antonio Valenzuela Canovaca y así es como aparezco en Instagram, que al fin y al cabo, ahora mismo casi lo único de lo que muevo, es algo que quiero hacer, dicen, pero tendría que divulgar más, pero soy un poco de jaete para eso. Y después, pues decirle a las personas que nos están escuchando, que como siempre, ¿no? Que compren mi libro, tal, pero fuera de coñas, que yo en el libro hablo Antonio terapeuta, Antonio divulgador, Antonio estudioso, pero también Antonio paciente, Antonio sus mierdas que ha tenido toda su vida, ese viaje personal, todas las frustraciones que yo he tenido. Yo de pequeño era el chico gordo, tímido, introvertido, con un déficit social muy importante y cómo eso ha ido poco a poco evolucionando. Yo tengo dislexia, a veces me trabo hablando, me cuesta trabajo hablar y eso pues también me generó de pequeñito pues dificultades, es decir, todo eso es la historia también de mi vida, un poco la historia del libro, y si yo siempre digo lo mismo, si yo pude mejorar algo con lo desastre que yo soy, que es que macho, porque no me conoces muy de lleno, pero si no te darías cuenta, si yo pude, cualquier persona puede. Entonces, que las personas que se animen un poquito a vivir, que busquen su tribu, que si la tienen, que la cuiden, que huyan de esos convencionalismos, que no sean manada, que no sean rebaño y que abracen la adversidad. Me encanta cómo ha terminado la entrevista y te mando un abrazo enorme y te doy de verdad, de todo corazón, las gracias porque me ha parecido espectacular. Hemos estado aquí un poquito más de una hora, así que nada, te agradezco de verdad, de corazón, todo lo que nos has entregado aquí en esta horita y pues todo lo que has entregado también en este libro que complementa perfectamente todo lo que hemos hablado el día de hoy.
Un abrazo enorme, Antonio. Un abrazo para ti, para todas las personas que nos están escuchando y que nos escucharán.